sismología, entonces es bueno que aunque sea conozcan de dónde sale. Ya cuando ingresen a la maestría les han de dar un más profundo. Entonces, otra vez, aunque suene un poquito repetitivo, pero esto se tomará en pruebas. Se ubican las fuentes, se determina la magnitud de que puede haber las fuentes, se ve dentro del catálogo sísmico cuál fue la ocurrencia, es decir, cuál es la probabilidad de que exista de esa magnitud en ese tiempo medido. De ahí se aplican las leyes de atenuación y se ve la probabilidad de que exista esa aceleración en el sitio que yo tengo. Y después se hace un mapa o se pueden hacer curvas de excedencia. ¿Sí? Entonces vamos a leer. Considera la incertidumbre y permite cuantificar las mismas, el tamaño, la ubicación y la recurrencia de los sismos. Identifica y caracteriza las fuentes sísmicas definiendo la distribución de probabilidad y la ubicación potencial de la ruptura dentro de una fuente. Distribución temporal de la recurrencia sísmica, es decir, cuál es la probabilidad de que dentro del tiempo en análisis ocurra sismos de igual o mayor magnitud. ¿Sí? Razón de promedio de un sismo determinado que será excedido. Ya, aquí tengo en cambio la aplicación de la predicción para determinar el movimiento sísmico que puede producir. Es decir, este movimiento de este sismo de tal magnitud puede producir este tipo de aceleraciones. Entonces, de cada uno voy sacando así. Sí, y después todo esto combino para obtener ya el resultado final, que puede ser el mapa de peligrosidad sísmica o con las curvas de atenuación. Las curvas, perdón, de peligrosidad. Entonces es un poquito así lo que se hace. Esta es lo que se sacó del ACE. Entonces aquí ven, es lo mismo que vimos cada uno por separado. Esta es la probabilidad, esta es la atenuación, esta es la probabilidad de que haga la aceleración o lo que yo estoy buscando. Sí, entonces está aquí. Sí, este gráfico nos muestra lo mismo, ¿verdad? Las fuentes al sitio. Aquí es la magnitud, es decir, la ley de Gutenberg-Richter para ver qué tanto puede venir, qué tasa existe o cuál es la tasa de excedencia. Las leyes de atenuación. Y con todo esto sacando, puedo sacar una ley probabilística que es la que está acá con esta fórmula. Puedo ya obtener el riesgo que tengo o el peligro sísmico. Sí, para cada uno de los sismos y sacar ya la probabilidad. ¿Se entendió? Es un poquito difícil, pero si no se entendió puedo volver a repetir. ¿Sí se entendió o no? ¿Podría repetir, Inge, por favor? Ya. ¿Qué parte es la que no he entendido muy bien? El sismo probabilístico, peligro sísmico probabilístico. Ya. Veamos, hace tiempos en estas clases que tomé de sismología, hicimos un trabajo. Entonces, ¿se fue? ¿Me escuchan? Creo que se cortó un poco. Sí, que ya volvió. Ya, Sí se le escucha, ingeniero. gracias. Ingeniero, Entonces, tenía dígame. una pregunta, un momento antes de pasar. En el Sí, gráfico último que habíamos visto de peligrosidad probabilística, ¿siempre se debe seguir los cuatro procesos que se observan en el le gráfico? escucho cortado. Después, ¿Me puede repetir? ahí Se se le escucha. escuchaba súper cortado. Sí, Ya. En el gráfico que podemos ver, siempre se debe seguir los cuatro procesos de manera lineal para determinar la peligrosidad.
Siempre se pasan, siempre es el procedimiento. Entonces ahorita, déjenme ver, aquí está el estudio que hicimos en este curso. Entonces, vamos a ver aunque sea cómo es el análisis de hasta Gutenberg-Richter. Nuestras clases. Ya, esto fue las 6. Análisis y modelamiento de datos. Esto es otro. Entonces vamos a ver un poco de cómo se le hace, aunque sea el análisis probabilístico. Módulo de instrumentos geotécnicos. De ver. No lo encuentro. Bueno, entonces vamos a ver con este deber de acá. Entonces, lo que se hace es de esta forma. A ver, espérame un momento. Quiero que entiendan cómo se le hace, aunque sea la primera parte, para que les quede claro. Este es lo 1. Entonces la 1 es... Y se me borró esa pared. No, se me borró. Entonces esto le voy a tratar de hacerles un poquito más a detalle la próxima clase. No está dentro que revisemos tanto, pero sí es bueno que sepa. Sí, esto es lo más importante. Esto de aquí, el catálogo es lo que tienen que hacer el análisis. Entonces el catálogo es solo coger todos los sismos dentro de un periodo que ustedes consideran adecuado, ¿verdad? Aquí, digamos, puede ser un catálogo de coger todos los sismos que han ocurrido en los últimos 100 años. Y con eso clasificarlos y decir, bueno, dentro de estos 100 años hubo 10 sismos de 6, hubo 5 sismos de 5, y hacer esta clasificación. Y después con esa clasificación, ustedes sacan el logaritmo de cada uno de los sismos que hubo y pueden sacar esta ley determinística, ¿sí? Que les va a decir, dentro de ese periodo de estudio, 100 años, 50 años, hubo esta probabilidad de que eventos de esa magnitud o mayores puedan suceder. Si digamos, si ustedes cogen aquí, digamos que aquí hay un número de 5 y sacan una probabilidad de 50%, quiere decir que dentro de esos 50 años, dentro de los 50 años o de los años en estudio que ustedes están, hubo una probabilidad, digamos que dio 50, de 50% de que se produzca un sismo de 5 o mayor, ¿sí? Y en cambio esto ya es de estos sismos que se pueden producir, es cuánto llega a la zona, ¿verdad? Es decir, con esto yo puedo decir, tantos sismos de magnitud pueden haber, esta va a ser la probabilidad de cada uno. Entonces, a esta distancia, ¿cuánto de aceleración me va a llegar? ¿Qué probabilidad? ¿Sí? Y con eso ya determino este mapa o las leyes o las curvas de peligrosidad sísmica. Sí, eso tratemos de darle un poquito más de profundidad a la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Viste? Sí, eso es más para que conozcan. Ya, entonces, esto es lo que al final se obtiene de este estudio.
Entonces, nuestro mapa de peligrosidad sísmica o el resultado del estudio, que puede ser también las curvas de peligrosidad, es de un método probabilístico. Sí, entonces, esto representa la probabilidad de que exista cierta aceleración en cada zona dentro de los 475 años o en un periodo de retorno de 475 años. Entonces, en esta zona, digamos de aquí, dentro de 475 años o en un periodo de 475 años, puede producirse una aceleración o se espera una aceleración de 0,5 o puede ser un poco mayor. ¿Sí? Esta misma forma de decir dentro de un periodo de 475 años, puedo decir en un tiempo determinado. Entonces se utiliza la mayoría de veces 50 años. ¿Alguien sabe por qué 50 años? Quizá porque esa es la vida útil de las estructuras que generalmente se diseñan. Sí, exacto. Entonces, en lugar de solo decir dentro de estos 475 años puede presentarse este sismo o este sismo que produzca esta aceleración, puedo decir dentro de estos 50 años, que es la vida útil de la estructura, hay una probabilidad de 10% que suceda este sismo. ¿Sí? Entonces eso. Entonces vamos a leer un poco de lo que dice aquí. El mapa de zonificación sísmica para el diseño proviene del estudio de peligrosidad sísmica para un 10% de excedencia en 50 años, o es decir, un sismo que viene cada 475 años o un sismo con un periodo de retorno de 475 años, que incluye una saturación de 0,50, es decir, que solo estoy considerando que va a haber hasta 0,50 de valores de la aceleración en roca en el litoral ecuatoriano. También aquí en la zona de Quito o también por Ambato se tomaron en cuenta las fallas locales. Sí, pero es esto. Sí, es lo que nosotros hablamos de aquí. Se hizo todos estos pasos, se aplicaron las leyes de atenuación con la probabilidad de que exista esto y con eso se obtuvo el mapa de peligrosidad. ¿Sí? Entonces aquí vemos el concepto general. Entonces dice, es el promedio entre intervalos de tiempos entre los eventos de un mismo nivel de severidad, magnitud, movimiento, aceleración. Ustedes depende de cómo es su estudio. También representa la probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que mide el movimiento, lo que decimos aquí, sea superado en un determinado tiempo. Entonces vamos a traducir esto un poco. Entonces, esto es lo que habíamos dicho. Aquí no tenemos mucho del cuál es la aceleración o todo, pero es una clasificación que se da. Entonces, sismos frecuentes, que son sismos bajos o sismos pequeños, sé que se van a producir dentro de los 72 años, sé que se van a producir este sismo pequeño, ¿verdad? Un sismo más grande, sé que no se va a producir tan seguido, entonces va a haber un periodo más largo en el que se puede presentar, que es 225 años. De ahí viene el sismo de diseño, que es el de 475 años. Y un sismo muy, muy raro, es decir, un sismo muy grande. Yo sé que para que exista este sismo grande debe de haber gran concentración de energía, es decir, que deben de estar acopladas bastante las dos placas. Se va a demorar bastante en producirse, entonces por eso es que el tiempo de retorno, entre mayor sea el efecto, es mayor. ¿Sí? Y esto mismo lo puedo traducir en 50 años, es decir, en 50 años que dura la estructura, o que yo le pongo como fecha de duración de la estructura, puede durar más. Hay un 50% de probabilidad de que se presenten sismos frecuentes. ¿Sí? Dentro de esos 50 años que la estructura va a funcionar, hay 20% de que se produzcan sismos ocasionales, sismos más fuertes que el frecuente. Dentro de estos 50 años hay un 10% de probabilidad de que se presente un sismo muy fuerte o un sismo severo. ¿Sí? Y solo hay un 2% de probabilidad dentro de esos 50 años de que se presente un sismo muy extremo, es decir, un sismo de 8.8 o de 8.2. ¿Sí?
Entonces, es lo mismo, sí. A mayor probabilidad de que exista en esos 50 años, el tiempo de retorno es menor. A menor probabilidad que exista en ese sismo en 50 años, el tiempo de retorno es mayor. ¿Se está entendiendo? Sí. Ya, entonces esto es un poco de lo que dice nuestra norma. Nosotros diseñamos para este sismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque diseñar para un sismo mayor se lo hace, pero para ya edificaciones de... bueno, eso es un poquito más adelante, pero son especiales, o esenciales y especiales. Sí, pero para edificaciones comunes se utiliza el de 475 años. Entonces estamos diseñando para un sismo que presenta cierta aceleración dentro de los 475 años. Sí, estos 475 años no quiere decir que justo cuando se cumpla 475 años va a producirse el sismo. No, sino que dentro de un rango de 475 años puede suceder el sismo. Puede suceder el primer año, el quinto año, el año 200 o al final. Pero es lo que se espera. ¿Cómo se obtuvo estos parámetros del estudio de peligrosidad probabilístico? ¿Sí? Y este es lo que nosotros obtenemos también de la ley de Guttman-Richter, que sería el gamma que se utiliza en la fórmula de acá. No se le ve. Bueno, de aquí. Ya. Aquí estamos un poco de cómo se diseña nosotros. Entonces, vamos a ver. Ante colapso me dice que sí puedo hacer para estructuras esenciales y de uso especial. Puede haber un cierto daño, un colapso para 0.04 de tasa de excedencia. ¿Qué corresponde a este 0.04? A un sismo muy extremo, aunque eso ya no es tan realista. Esto ya cambió. Para estructuras especiales, me dice que para una tasa de excedencia anual que corresponde a un sismo severo, no debe de haber daño. ¿Sí? Para un esencial dice que sí. Ya. Dentro de lo que habíamos visto de peligrosidad teníamos cómo me influye el suelo, ¿verdad? Entonces aquí se relaciona mucho con lo que habíamos visto de cómo son las ondas con las que se mueve las vibraciones o las frecuencias del suelo. Entonces, dentro de nuestra norma tenemos varios perfiles de suelo, A, B, C, D, E y F. Donde el suelo A quiere decir que es una roca muy, muy buena, casi no está fracturada. Y el suelo F quiere decir que es un suelo arcilloso de alta compresibilidad, es malo. Sí, ¿cómo puedo determinar cómo son cada uno de los perfiles? Si ven, aquí está el BS. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era BS? De lo que vimos de ondas superficiales. Es la velocidad de la onda de corte. Sí, por eso nuestra norma toma en cuenta las velocidades de ondas de corte. Entonces, ¿dónde mido esto? Mido de la superficie a 30 metros de profundidad. Se le llama la ABS o la ABS 30. Sí, entonces lo que se hace es colocar en ciertas perforaciones. Puede ser, vamos a explicar esto. Se coloca aquí un geófono, un receptor y aquí alguna carga o algo que produzca una serie de algunas vibraciones. Entonces hay el cross hole, que es hacer dos perforaciones y se coloca al mismo nivel tanto el receptor como la fuente. El up hole, que es que el receptor se encuentra arriba de la superficie y la fuente de la vibración o la fuente de las ondas se coloca abajo. Y el down hole, que es que la fuente se coloca arriba y el receptor abajo. Sí, el que mejor es este, el cross hole, pero a veces es un poco más caro.
Entonces, de estas ondas nosotros vamos a captar la recepción y podemos determinar la BP y la BS, ¿sí? Entonces, dependiendo de la velocidad de la onda de corte, yo puedo determinar si es que es un perfil tipo A, B, C o D. También lo que se hace es, se utiliza un SPT, y con el SPT vamos a ver que aquí nos da el número de golpes, ¿verdad? Y puedo determinar qué tipo de perfil de suelo es. Vamos a ver si de esto también vamos a hacer de esto un ejercicio para tratar de determinar el perfil de suelo. Sí, entonces esto es un poco de cómo afecta el suelo o qué tengo que tomar en cuenta para el efecto de sitio, es decir, el tipo de suelo que tengo. Sí, y estos son los ensayos más conocidos para determinar la onda BS. Y ya para perfiles tipo D y E y C, se puede utilizar el SPT. ¿Sí? Donde si ustedes ven el perfil C me dice con un número de N de golpes, que son golpes sin corregir. Si no es del N60, sino es el N. Acá el perfil D me dice que va de 50 a 15. Y acá en cambio ya tiene que ver más con los parámetros de índice de plasticidad, humedad y capacidad. ¿Sí? Si no se cuenta en estos casos con el BS. Ya para determinar un perfil tipo A, B, C se puede hacer algunas correlaciones, pero lo mejor es utilizar algún estudio geofísico o con geófonos y una fuente. Sí, ¿de aquí tienen alguna pregunta? Oye, No les escuché. Hasta ahí está claro, ingeniero. Ya. Si tienen alguna pregunta, no duden, pueden decirle, yo le vuelvo a repetir o vemos alguna forma de ver mejor esta parte, que es un poquito confusa. Ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a avanzar con el otro tema. Entonces, necesito a alguien que me ayude en clases, así como los temas que les dejo pendiente para la clase anterior, investigarles y presentarles los temas. ¿Quién me puede ayudar en eso? No se peleen, tranquilos. Bueno, ahí, al final de la clase me puede decir. Entonces, solo que me haga acuerdo, la clase anterior que deben buscar un poco más de información de este tema. Me escriba el mail y no habrá problema. Yo Entonces puedo vamos a ayudar, ver. ingeniero. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, como ahorita, hay cosas que a veces quiero presentarles un poquito más a profundidad. Entonces, un día antes de la clase que tenemos, me escribe, me dice, ingeniero, acuérdese que quedó en buscar más información de esto o vernos algunos ejemplos para que quede más claro. Bien, Sí, eso es todo. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar con un poquito más de clases. Se me perdió. Acá está. No se me abre el PDF. A ver. Y aquí está. Entonces, vamos a analizar esto de aquí. Ya. Aquí está. ¿Pueden ver las diapositivas o todavía no?
No, Inge, no se comparte. No. Medio raro el Teams. Espérame, hay un rato. ¿Ahí? Ahí sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver uno de los ejemplos de influencia del suelo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Tienen la falla, ¿verdad? La falla habíamos visto que son dos placas. Entonces la placa, como se encuentra a esa profundidad, es la roca madre o roca que se está formando, que está intacta. Entonces vean en la figura de la derecha superior. Entonces comienza a viajar desde la fuente que es la falla, y recorre un camino hasta donde nosotros analizamos. Entonces, ya casi al llegar a la corteza, sí, a la parte más superficial de la corteza, casi los 50, 60 primeros kilómetros, y ya comienza a ver el suelo, ¿verdad? Que el suelo es una descomposición de la roca madre. Puede ser roca fracturada, puede ser roca parcialmente fracturada, puede ser arcillas, limos o la mezcla de estos. ¿Qué pasa? Esto hace que el contenido de frecuencias de esta señal cambie, ¿verdad? Como habíamos visto. Cuando uno ve la luz que pasa al agua, se han visto como que cambia el ángulo, ¿verdad? Porque pasa de un medio a otro medio. Sí, lo mismo pasa con el suelo, con el sismo. Pasa de la roca madre que tiene una densidad alta al suelo que tiene una densidad baja. La densidad de la roca es de alrededor de 3 o 2.8, la del suelo es de alrededor de 2, dependiendo de qué tipo de suelo es. Entonces, existe aquí un cambio. ¿Cuál fue el evento más significativo donde se vino este cambio? Fue un sismo de México. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos en la misma ciudad, casi a la misma distancia del sismo, dos estructuras, en la cual la una sufrió bastante daño y la otra no. ¿Qué pasó? La una estaba sentada sobre una roca y la otra estaba sentada sobre un suelo malo. ¿Sí? Casi como esto. Si ven, aquí tengo roca y aquí tengo el suelo. Entonces vamos a leer esto. La onda que atraviesa distintos tipos de roca hasta llegar al sitio donde están las ciudades, las capas de suelo locales modifican el tren de ondas y sus registros, según hayan sido grabados el afloramiento rocoso o sobre la derecha. Entonces aquí vamos a ver esto. Entonces no se hace la diferencia entre los registros de roca y de suelo blando obtenidos para un mismo sismo de 1985 en México, en la UNAM, de dos sitios que estaban casi a la misma distancia. ¿Qué pasa con esto? Que el uno se encontraba en un buen suelo y el otro en mal suelo. Entonces, ¿qué ven con respecto a la figura de la... Vamos a agrandarlo un poquito más. Ya. ¿Qué ven con cada uno de los gráficos que agrandamos? Tiene mayor amplitud. Sí. Entonces, el suelo lo que hace es que me modifica la amplitud y también la duración de la onda. Si ven que aquí la mayor amplitud es más larga y aquí es más corta. Entonces vamos a ver esto de aquí. Entonces esto es el mismo caso, pero ya con el acelerograma mejor visto. Entonces tenemos aquí, vamos a pensar esto. Si este sismo viaja casi por la misma roca, no existe tanto desgaste sísmico. Qué bestia, oye, está pésimo esto. Sí, creo que se cortó por un momento. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, Inge, sí se le escucha clarito. No sé por qué. No sé qué le pasa al Teams. Pero bueno. Entonces es esto. Vamos a pensar. Gracias. Entonces es más la ingeniería, más que a veces números, es algo más de lógica. Entonces, ¿qué pasa si es que el sismo viaja por el mismo suelo? Casi no va a haber desgaste, ¿verdad? Las mismas secuencias se van a producir. ¿Qué pasa si es que pasa por un suelo malo?
va a haber un pequeño desgaste, ¿verdad? Porque vino viajando de un suelo, de una estructura muy densa y pasa al suelo que es una estructura un poco menos densa. Entonces van a modificarse las ondas, la amplitud. Entonces vamos a acordarnos esto. Este es de la UNAM. Esta es de un lugar que está como la UNAM a la misma distancia. Las dos fueron sometidas al mismo sismo. ¿Cuál creen ustedes que es la de roca? La captada en roca, y cuál creen que es ustedes que es la captada en suelo malo. La UNAM en roca, dije. Ya, ahí es un poquito el problema. No, al revés. Si ves, aquí está lo mismo. Esta fue la captada en roca y esta fue la captada en suelo. Entonces, si ven que la amplitud en roca casi no se modifica, es hasta mayor que un suelo malo. Sí, este es el suelo y este es en roca. Si ven que tiene más amplitud en roca, ¿por qué? Porque es lógico. La onda sigue viajando por el mismo medio, entonces no se va a modificar. Y lo más común es que el suelo malo disminuya un poco la amplitud. Pero aquí viene la otra cosa. Si ven que aquí en el suelo bueno es como un solo empujón, es la energía entregada en un solo movimiento. ¿Sí? Si ven que las máximas amplitudes están en este rango. ¿Sí? Mientras que en el suelo las máximas amplitudes van más tiempo, como que amplifica la duración. Aquí en el suelo bueno ustedes ven que fue un solo tirón que duró un tiempo corto. En cambio en el suelo, si ven las máximas amplitudes tienen un periodo de duración mayor. Si yo aquí digo cuánto me duró, puede ser que duró desde el segundo 4 hasta el segundo máximo 10, digamos. En cambio acá, ¿cuáles fueron las aceleraciones representativas? Vinieron casi desde el segundo 4 hasta el segundo casi 15. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Sí, jefe. Ya. Entonces el suelo puede hacer esto, puede amplificarme o puede disminuir, pero puede amplificar la duración. Y vamos a ver con un ejemplo práctico de nuestra norma, vamos a ver el espectro nuestro. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos aquí. Tenemos el suelo, dejémosle con estos datos, no importa. Tenemos el suelo A. ¿Sí? A estos mismos datos, el suelo A le corresponde a una aceleración de 0,9. Y si ven que la duración es corta, esto es 20, 40, 60, 80, casi 0.20 de periodo. ¿Sí? Vamos al suelo E. Perdón, en el oriente es un poco diferente. Vamos al suelo D, perdón. Ya, aquí está. Esto es lo que quería ver. Entonces, entre el suelo D, que es un mejor suelo, si ven que hay un poco más de amplitud, pero menor de duración. En cambio, el suelo E, tiene mayor duración de la aceleración mayor. Un poco menos la aceleración, pero dura más. En cambio, si ustedes comparan con la duración en el suelo A, la duración es corta. Sí, porque entrega casi de golpe, no hace que se modifique eso. En cambio, en el suelo E, la duración como de lo más crítico baja la amplitud, pero se vuelve más larga. ¿Sí? ¿Se habían analizado esto? Vamos a la sierra, que es común. La sierra es un poquito más tranquilo. Entonces tenemos el suelo C, que tiene 0,9, y tenemos el E. Sí, los dos tienen casi la misma aceleración. La amplitud, en este caso, por el suelo disminuye poco, pero la duración sí se aumenta. En un suelo malo, la duración aumenta bastante. En un suelo bueno, la duración disminuye. ¿Sí? También depende un poco de la composición, pero es eso. Entonces,
Esto es un poquito la explicación de por qué en suelos en México los sismos son tan largos. Sí, no alcanzan mucha magnitud, pero al ser tan largos, destruyen bastante. ¿Sí? Entonces, para poder un poco de eso analizar mejor, lo que se utiliza es el espectro de Fourier, que es el análisis del contenido de frecuencias que tiene este acelerograma y este de aquí. Entonces, este es el análisis de frecuencias. ¿Sí? Puede ser con frecuencias o periodos en este caso. Entonces, ¿yo qué veo? Veo que este sismo entrega las mayores amplitudes a periodos de 0,4 hasta, bueno, sería 0,2, 0,4, y de ahí también algo representativo entre 1,2 a 1,5. De ahí casi no entrega nada. En cambio, en suelo veo que las mayores amplitudes se presentan en frecuencias desde 0,4 a 2,5. ¿Sí? Entonces, si ven, aquí la duración de lo máximo que entregó es esta de aquí, corta. Cambio en el suelo malo, es esto. Y existen las mayores amplitudes para este periodo. ¿Se está entendiendo? Sí. Ya, los demás. Sí, sí está claro. Sí, está. Sí. Ya, entonces siempre acuérdense de esto. El suelo puede amplificar o disminuir, pero lo que siempre pasa es que en un suelo bueno el sismo tiene corta duración, en un suelo malo el sismo tiene mayor duración. La mayoría de veces, no siempre, depende, por eso se hace el estudio de sitio, se reduce un poco la amplitud. Pero como vimos en nuestro sismo, en nuestro espectro, depende de cómo es la morfología de la misma parte. Pero lo que sí se cumple es que entre mejor sea el suelo, menor duración va a tener. Y entre peor sea el suelo, mayor duración va a tener el sismo o la parte más crítica del sismo. Sí, entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer la próxima clase. Antes mandaba esto de deber, pero voy a cambiar de deber. O también esto irá en el deber, es lo que vamos a ver. Entonces el espectro de Fourier es lo que nos va a ayudar a nosotros poder analizar esto. ¿Por qué es importante? Porque, a ver, yo sé que el sismo está entregando las máximas amplitudes para estas frecuencias, ¿verdad? O para estos periodos. Entonces, si yo diseño mi edificio, ¿qué voy a tratar de hacer? Para que no sufra mucho daño. ¿Quién me dice? Que tenga similar periodo, tal vez. No, porque si yo le pongo similar periodo al máximo, le estoy diciendo que le coge la mayor aceleración. ¿Qué hago si yo mi edificio lo muevo acá, en un periodo de 2,5? Si sé que está en roca, va a sufrir un poco menos. Igual si está aquí, voy a tratar de que no. Porque si yo hago que el periodo de mi edificio coincida con el periodo fundamental del suelo, que yo sé que el periodo fundamental del suelo aquí va a ser como 0,5 en la roca, y del suelo yo sé que aquí va a ser casi como 1,5. Va a haber resonancia. Entonces mi edificio va a estar expuesto a mayores fuerzas que le pueden causar mayor daño. Entonces, si yo cojo mi edificio, en vez de que tenga un periodo de 0,5, lo diseño para que tenga un periodo de 1, ya me moví de la máxima amplitud, acá. Entonces, la zona más riesgosa de aquí sería entre 1,2 a 1,8. Entonces, puedo diseñar mi edificio para que esté en esta zona, que también está un poco difícil, pero la amplitud es menor. O que esté acá entre los dos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto yo puedo ver más o menos cuál es el periodo del suelo y cuáles son esos periodos que yo tengo que moverme para que mi edificio no sufra tanto cuando venga el sismo. Sí, eso es lo que me ayuda el espectro de Fourier. ¿Se entendió o quieren que repita esto?
¿Podría repetir, por favor? Ya. Entonces déjeme. Ya. Le prendo la tableta y vamos a dibujarle esto. ¿Dónde está el lápiz? Aquí está el lápiz. Me dañé el lápiz. Vamos entonces a dibujarle con esto de aquí. Entonces vamos a ver esto. Sí. Ok. El espectro de Fourier es la representación del comportamiento del suelo. Sí, en este caso del sismo. Entonces, esto de aquí que está en tiempo, yo lo paso a un estudio de frecuencias. Que por eso está aquí, en cambio, en lugar de tiempo está periodo. Entonces, tiempo y periodo no son lo mismo. Entonces, ¿qué veo aquí? Que me está señalando que para periodos, cuando el suelo tenga estos periodos, en esta zona, se va a presentar las mayores aceleraciones o las mayores amplitudes, ¿verdad? Sí, ¿para qué periodos estamos viendo? Estamos viendo como alrededor de 4 a 0,6 segundos de periodo. Sí, entonces si el suelo tiene este periodo, va a producirse las mayores aceleraciones. O para este suelo se presenta aquí. Entonces, si yo quiero diseñar mi estructura, lo que voy a tratar de hacer es que no tenga este periodo, ¿verdad? Para que no sufra estas amplitudes, sino que esté acá, ¿verdad? Porque si yo lo hago que esté en esta zona, va a sufrir como 30 G, bueno, no son 30 G, sino es la amplitud mayor. Si yo hago que mi edificio que esté aquí, ¿verdad? Dentro de este periodo, que tenga un periodo natural de 1 a 2, la aceleración que va a sufrir o la amplitud va a ser como 1/3 de la máxima. ¿Sí? Entonces, este es el suelo natural. En cambio acá, de aquí, yo sé que las máximas aceleraciones o las máximas amplitudes en este suelo se presentan para estos periodos. Sí, que está alrededor de 1 a 1,9. ¿Sí? Entonces, si lastimosamente diseño un edificio que esté entre 1 a 1,9 de periodo, el suelo le va a pasar todas las amplitudes grandes. En cambio, si yo diseño mi estructura para que, sabiendo que este comportamiento tiene el suelo, mi estructura esté acá, las amplitudes o las aceleraciones que va a sufrir mi estructura van a ser menores, ¿verdad? Esto es lo que va a entregar el suelo para periodos de 0 a 1. O si yo lo hago mucho más flexible, tal vez colocando aisladores, o si es un edificio muy alto, se puede lograr 2 segundos. La amplitud que me va a entregar es casi nula. Es decir, no va a sufrir mucho el edificio con ese sismo. ¿Sí? Es por eso que si analicemos esto. Si han visto o han escuchado que dicen, bueno, hubo este sismo y edificios de pequeños se cayeron, en cambio los grandes no se cayeron. ¿Verdad? Si han escuchado que a veces dicen, bueno, en este sismo las estructuras que más sufrieron o que más daño hubo fueron las estructuras de baja altura. Mientras que las estructuras para ese sismo se comportaron bien las altas. Es por esto. Una estructura de baja altura, es decir, de 1 o 2 pisos, va a estar dentro de este periodo. Se va a tener un periodo de 0 a 0,5. ¿Y qué pasa si es que estuvo en este tipo de suelo? Las estructuras con este periodo bajo fueron las que más recibieron casi toda la energía del sismo. Mientras que las estructuras altas, ya alrededor de un segundo al otro, recibieron mucho menos energía, porque se encuentran aquí. Sí, esto solo me dice cómo entrega la energía el sismo. Sí, caso contrario, a veces se escucha que para ese sector, en cambio, o para esa ciudad cuando hubo un sismo, las estructuras
de mediana altura o alta se comportaron mal y las estructuras de baja altura se comportaron bien. ¿Por qué puede haber este fenómeno? Sí, puede ser que hubo esto. ¿Ya? Entonces las estructuras de mediana altura o altas son mayores a 1 segundo y van a 2. Lastimosamente mi suelo me está entregando para esos periodos la máxima energía. Mientras que para estructuras bajas, que con periodos fundamentales menores a 1 segundo, me está entregando menor energía. Es por eso que en ese sismo, en cambio, dependiendo de cómo es el suelo, la estructura de baja altura se comportó mejor que la alta. ¿Sí? ¿Quedó ahí mejor? ¿Quedó más claro? Sí, justo por eso le preguntaba, porque usted nos decía, por ejemplo, que tenemos que diseñar estructuras que estén, bueno, que Fuera no, de esto. que no coincidan con el periodo del que está hecho. Entonces, justo para diseñar las estructuras, para calcular el periodo, va en función de la altura. Y eso, en teoría, no podríamos diseñar estructuras pequeñas en suelos en rocas y estructuras medianas, por decir, en suelos malos, más o menos basándonos en estos diagramas. Más o menos. Por eso me quedó la duda. Entonces, Sí lo hacen, pero es justo esto. Por eso aquí la aceleración espectral varía en nuestro espectro para estructuras pequeñas y estructuras grandes. Entonces va a haber zonas donde yo ponga el tipo de suelo y la aceleración va a ser mayor y en otras menor para estructuras pequeñas. ¿Sí? Entonces veamos acá. Si ven, para un tipo suelo D, la aceleración va a ser menor para estructuras pequeñas, que estamos alrededor de aquí. Para un suelo tipo A, puede ser que sea menor. Depende de cómo está el suelo. No siempre, depende de cómo esté este diagrama. Por eso se hace este estudio. Sí, en roca sabe ser saben, no mantiene todas las propiedades del sismo. También depende de cómo es el tipo de falla para que ver las frecuencias que está dando. Entonces, por eso es la importancia que le damos aquí dentro del estudio mismo sísmico al efecto de sitio. Entonces, no solo depende también depende del suelo, pero también depende de cómo fue la falla. Entonces, en subducción a veces va a haber picos como este de aquí, más largos, y en cambios en zonas corticales va a ser más altos. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de diseñar las estructuras o nuestro espectro varía de esa forma, dependiendo del tipo de suelo, para tomar en cuenta esto. Sí, entonces cuando ustedes ven que a veces uno se queda preguntando por qué cuando cambio de perfil de suelo me baja la amplitud, es por este mismo estudio del efecto de sitio. Y por eso mismo nosotros clasificamos a las zonas de sierra, costa y Amazonía, porque cada uno tiene un efecto de sitio diferente. Sí, la mayoría de veces pasa esto, pero también depende de cómo es la geotecnia mismo del suelo. Puede ser que no. Lo que sí es lo más común, lo que les decía, es que en suelos malos sí son sismos de mucha más larga duración. Eso sí es casi siempre. El contenido de frecuencias ya depende de cómo es el suelo en sí. Y para determinar cómo es el suelo se hace esto. ¿Se entendió? sí, Ya. Antes de que termine la clase, es por eso que cuando nosotros diseñamos, otro día les presento un estudio de peligrosidad sísmica que hicimos para un edificio. Entonces se hace esto, se obtiene este tipo de diagramas en los espectros de Fourier para ya estar totalmente seguro de cómo se lo tiene que diseñar el edificio. Sí, porque el problema con el resultado de la norma sísmica nuestra es que es un estudio muy global, ¿verdad? Es muy macro. Entonces puede ser que cambie de aquí en un punto en otro punto porque sabemos que el suelo cambia.
Entonces, ya para estructuras que son ya fijas, no me baso solo en el macro, sino ya en uno específico, donde ya me da el tipo ya verdadero de suelo, se analizan los sismos o las fallas que pueden interactuar, y me da esto, y me dice aquí, de aquí a aquí esto, no puedes tomar. Entonces me da ya más claro, pero en el caso de estructuras normales, la verdad se utiliza esto. Sí, y es lo que representa. Por eso este estudio, cuando uno saca la aceleración de suelo, tiene que ver con el sector, si es costa, sierra, y del tipo de suelo. Sí, quedó más claro. Sí, Ya, chévere. Sí, lo más importante o lo que siempre tienen que acordarse es que lastimosamente los suelos malos, lo que cambia el contenido de frecuencias. Si ven, el suelo malo es como que mueve esta amplitud, que antes era corta en la roca, a un periodo mayor. Por eso es que nuestro espectro en suelo malo viene de esta forma. Es más alargado hasta acá. En suelo corto viene hasta acá. Depende también la amplitud, pero eso siempre pasa. Entonces, si nosotros busquen la duración de sismos en México, y van a ver que hay duraciones de 1 o 2 minutos de sismo. Por eso mismo. Sí, esto ya vamos a complementarlo un poquito más. Nosotros vamos a tratar de hacer esto como una parte del deber. Le voy a cambiar el deber. Y ustedes mismos van a hacer esto. Sí, esto le dejé anotado porque la clase del semestre pasado les di esta forma y me pareció mejor. Entonces, creo que con esto, si no hay más preguntas, terminamos hoy día. En la próxima clase presentamos un poco de lo que les quedo debiendo para que puedan profundizar más. Y analizamos más de este fenómeno. Sí, vemos algunos programas comerciales que se utilizan para hacer este análisis y también cómo se hace a mano. Y también ya vayan viendo grupos de... ¿Cuántos estamos? 42. Creo que somos 40, entonces grupos de 3 nomás, porque si es de más no funciona. Grupos de 3 y ahí vemos cómo hacemos con los que faltan para que trabajen en el trabajo grupal, que este semestre va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por la atención, muchachos. Espero que todos se encuentren bien y nos vemos la próxima clase. Si tienen alguna pregunta o algo, me pueden enviar un mail o me la hacen y bien comencemos la próxima clase.